Página 1. Historia completa de la peste negra, Ole J. Benedictou, 2021. Una obra verdaderamente definitiva. Este estudio magistral se basa en la evidencia más reciente de toda Europa para mostrar con exhaustivo detalle la naturaleza de la enfermedad, su origen, propagación, mortalidad y su profundo impacto en la historia. La peste negra fue un desastre de enorme magnitud que sacudió la Europa medieval y más allá, hasta sus cimientos económicos y sociales. Basándose en su aclamado estudio de 2004, Ole Benedictou se basa en nuevos estudios e investigaciones para presentar un relato completo y definitivo de la peste negra y su impacto en la historia europea. Las características médicas y epidemiológicas de la enfermedad, su origen geográfico, su propagación por Asia Menor, Oriente Medio, el norte de África, Europa y Rusia, y la mortalidad en los países y regiones para los que existen estudios satisfactorios, se presentan con claridad y se analizan en profundidad. El patrón, el ritmo y la estacionalidad de la propagación de la enfermedad reflejan la labor médica actual y los estudios estándar sobre la epidemiología de la peste bubónica. Los hallazgos de Benedictou dejan claro que la tasa de mortalidad real fue mucho mayor de lo que se creía, alrededor del 60% de la población europea. A la luz de estos hallazgos, el debate sobre la peste negra como un punto de inflexión en la historia adquiere una nueva relevancia. Según Wikipedia, la peste negra, muerte negra o epidemia de la peste, por antonomasia también la pestilencia o la gran mortandad, fue la pandemia de peste bubónica más devastadora de la historia de la humanidad, que afectó a Eurasia y el norte de África en el siglo XIV, y que alcanzó un punto máximo entre 1347 y 1353. Es difícil conocer el número de fallecidos, pero modelos contemporáneos lo calculan entre 80 a 200 millones. Esto significa que provocó la muerte de entre el 30% y el 60% de la población de Europa. La teoría aceptada sobre el origen de la peste explica que fue un brote causado por una variante de la bacteria Yersinia pestis. Es común que la palabra peste se utilice como sinónimo de muerte negra, aun cuando aquella deriva del latín pestis, es decir, enfermedad o epidemia, y no del agente patógeno. De acuerdo con el conocimiento contemporáneo, la pandemia irrumpió en primer lugar en Asia, para después llegar a Europa a través de las rutas comerciales. Las bacterias se encontraban en las pulgas que tenían las ratas, que, al llegar los barcos comerciantes a puertos asiáticos, subían a los barcos e infectaban a toda la tripulación a bordo. Al llegar a tierra los barcos, los marineros contagiaban a la población que vivía en esas tierras, tanto a la de su ciudad de residencia como las aldeas y ciudades costeras en las que paraban en el camino para adquirir más provisiones. Introducida por marinos, la epidemia dio comienzo en Messina, actual Italia. Mientras que algunas áreas quedaron despobladas, otras estuvieron libres de la enfermedad o solo fueron ligeramente afectadas. En Florencia, solamente un quinto de sus pobladores sobrevivió. En el territorio actual de Alemania, se estima que 1 de cada 10 habitantes perdió la vida a causa de la peste negra. Hamburgo, Colonia y Bremen fueron las ciudades en donde una mayor proporción de la población murió. En cambio, el número de muertes en el este de Alemania fue mucho menor. Según las opiniones de la época, se trataba de un acto de Dios. Una de las consecuencias sociales de la muerte negra fue que rápidamente se acusó a los judíos como los causantes de la epidemia por medio de la intoxicación y el envenenamiento de pozos. Por ende, en muchos lugares de Europa se iniciaron pogromos judíos y una extinción local de comunidades judías. Aun cuando líderes espirituales o seculares trataron de impedir esta situación, la falta de autoridad debida a la agitación social, que a su vez era consecuencia de la gravedad de la epidemia, generalmente no les permitía a aquellos tener éxito. Prefacio a la primera edición.
En este libro, el término peste negra se utiliza para referirse a la enorme ola de epidemias de peste que asoló Europa, Asia Menor, Oriente Medio y el norte de África entre 1346 y 1353. Los estudios previos sobre la peste negra se han centrado principalmente en sus efectos culturales, psicológicos y religiosos, y también en relación con un país específico. La razón principal de este desequilibrio es que se conocía poco sobre su propagación desde una perspectiva más amplia, y solo se disponía de unos pocos estudios demográficos sobre la mortalidad antes de 1960. A partir de esta época, se publicaron numerosos estudios nuevos sobre la propagación local y la mortalidad de la peste negra en numerosos países, que pueden resumirse en un análisis sintético y holístico. En conjunto, brindan una oportunidad completamente nueva para identificar la propagación territorial de la peste negra en Asia Menor, el mundo árabe y Europa, así como para identificar sus características epidemiológicas y extraer conclusiones sobre los mecanismos de transmisión y diseminación. Aún más importante, ha sido posible evaluar de forma realista el nivel y las estructuras sociales de la mortalidad causada por esta vasta epidemia de peste, lo cual es sumamente relevante para cuestiones de impacto histórico. Los principales objetivos de este libro son realizar un estudio completo de la propagación territorial, la epidemiología y la mortalidad de la peste negra según todas las fuentes y estudios disponibles, y sentar las bases para debates más útiles sobre su impacto histórico. Es en estos aspectos que el ambicioso objetivo de este libro es ser una historia completa de esta épica epidemia. No debe malinterpretarse como implicar su historia definitiva. Sorprendentemente, estos numerosos y excelentes estudios no se habían recopilado, cotejado, discutido y sintetizado antes, ni siquiera a nivel nacional de análisis y síntesis. El libro de Ziegler de 1969 sobre la peste negra en las Islas Británicas sigue siendo, en mi opinión, el mejor estudio general sobre esta enfermedad. Biraben ofrece un valioso, aunque breve, panorama general de su propagación por Europa en su estudio de 1975, que, sin embargo, deja mucho por decir sobre el tema, mientras que su análisis de la mortalidad se limita a algunos aspectos de su historia francesa. A principios de la década de 1970, dos académicos españoles, Sobrequés Callicó y Ubieto Arteta, publicaron valiosos análisis de la propagación de la peste negra por la península ibérica a finales de la década de 1980. Dubois presentó un breve, pero valioso, resumen de la propagación de la peste negra en Francia, pero pasa por alto con bastante ligereza la cuestión de la mortalidad. También quisiera mencionar mi propio análisis de la peste negra en los países nórdicos en mi tesis doctoral de 1992, reimpresa en 1993 y 1996. Sin embargo, hasta ahora no se ha intentado seriamente producir un estudio sintético general sobre la epidemiología, la propagación territorial y la mortalidad de la peste negra. Mi libro sobre las epidemias de peste de finales de la Edad Media en los países nórdicos es el único estudio exhaustivo y profundo sobre la peste negra que abarca territorios nacionales publicado desde el estudio de Ziegler. Los numerosos estudios locales nuevos y las oportunidades que ofrecen para ampliar el conocimiento y la comprensión se han descuidado en gran medida. En este libro, se ha dedicado un gran esfuerzo a recopilar, cotejar y sintetizar los estudios disponibles sobre la epidemiología, la propagación y el impacto demográfico de la peste negra, desde su origen en las tierras de la Horda de Oro, en el sureste de Rusia, en 1346, hasta su desaparición en el centro de Rusia 7 años después. Para entonces, se había extendido por el Cáucaso, Asia Menor, Oriente Medio, el norte de África y toda Europa, con la excepción de Finlandia e Islandia, y quizás también por algunas zonas pequeñas. Porque algunas zonas o regiones se salvaron es también una cuestión interesante, a la que se le ha dedicado la debida atención.
La mayoría de los nuevos estudios han sido realizados por historiadores económicos o de la historia local que han encontrado material fuente interesante, útil también para el análisis de la mortalidad sufrida por la población local o por parte de ella durante la peste negra. Por consiguiente, estos estudios, con frecuencia, aunque no siempre, también contienen información sobre la localización de la peste negra en el tiempo y el espacio. Los nuevos datos que se han ido publicando suelen ser solo datos básicos. Desarrollarlos plenamente en datos epidemiológicos y demográficos requiere una gran aportación no solo del conocimiento altamente especializado de los medievalistas en relación con la comprensión y el tratamiento de la gran diversidad y complejidad de las fuentes medievales, sino también de las percepciones de los epidemiólogos de la peste y la experiencia de los demógrafos históricos. Por supuesto, también existe un requisito muy exigente con respecto al acceso a la gran diversidad de lenguas europeas en las que se han escrito los estudios que contienen información sobre la peste negra. Este complejo conjunto de requisitos académicos debe ser la razón por la que hasta la fecha no se ha realizado un verdadero intento de recopilar, cotejar y sintetizar los datos disponibles. Muchos de estos estudios se han publicado en revistas locales de historia o en libros de historia local que pueden ser bastante difíciles de identificar y obtener, especialmente en grandes cantidades. La incertidumbre es inevitable en todos los intentos de producir estimaciones demográficas basadas en fuentes de documentos o listas de épocas preestadísticas que nunca se concibieron para este fin. Los márgenes de incertidumbre y el nivel de sustentabilidad son términos clave. En la primera mitad del siglo XIV, algunas ciudades-estado italianas desarrollaron registros de población con diversos fines que se asemejan a censos. Sin embargo, generalmente, la categoría de fuente más importante utilizada en estos estudios de mortalidad son los registros fiscales de diversos tipos, que implican una serie de cuestiones cruciales para la fuente, como la proporción y la composición social de los segmentos de población no tributados, la diligencia en el registro, la evasión fiscal, etc. Solo en Inglaterra se encuentran los registros señoriales, que, por supuesto, implican una serie de cuestiones cruciales para la fuente. Los esfuerzos por descubrir el patrón y el ritmo de propagación de la peste negra a menudo dependen de notas en crónicas escritas con bastante descuido. Peor aún, los cronistas suelen ignorar la peste negra porque las epidemias eran un tema secundario para personas con educación y modelos clásicos. A menudo, solo es posible reconstruir un esquema básico coherente de la propagación de la peste negra con gran esfuerzo, lo que con demasiada frecuencia implica una incertidumbre considerable en las conclusiones. Nota del autor sobre la edición nueva y revisada. Introducción. La primera edición de este libro sobre la peste negra tuvo una acogida favorable entre los académicos y el público en general. La cuarta edición está prácticamente agotada y se ha convertido en una obra de referencia, a menudo citada en los estudios sobre la peste como telón de fondo o para aportar material o argumentos sobre puntos o cuestiones específicas. En estos años han ocurrido muchos acontecimientos que influyen en la historia de la peste y la peste negra. De hecho, ha sido un periodo progresista, pero también bastante tumultuoso, con numerosas contribuciones valiosas y novedades importantes, pero, lamentablemente, también con una cobertura mediática muy negativa e incluso reprochable. Ha llegado el momento de publicar una segunda edición actualizada que incluya las valiosas contribuciones en el campo de la investigación histórica de la peste y la peste negra de los últimos 1520 años, así como los avances positivos en el conocimiento y las perspectivas del autor, según su propia perspectiva. Este libro es un estudio holístico de la peste negra, la epidemia más grande y mortal de la historia, con trascendentales efectos sociales, también desde una perspectiva histórica a largo plazo.
Por consiguiente, la primera edición pretendía recopilar y sintetizar todos los estudios y evidencias útiles sobre todos los aspectos importantes de la epidemia. Evidentemente, este enfoque se inspiró también en algunas perspectivas centrales de la Escuela Francesa de Historia de los Annales, el énfasis en la historia total, o Histoire tout court, un estudio de las fuentes completas de un tema histórico con énfasis en la metodología y las técnicas de la demografía y las ciencias sociales como herramientas analíticas. Estos objetivos parecen haberse logrado, ya que otros investigadores no han presentado evidencia adicional sobre la propagación o la mortalidad relacionada con la peste negra. No obstante, en esta segunda edición se presentará una cantidad considerable de nueva evidencia. La nueva disponibilidad de fuentes históricas. Un avance positivo e importante para la investigación histórica de la peste en los años transcurridos desde la finalización de la primera edición en 2003 es el enorme aumento de la disponibilidad de fuentes históricas en Internet. Esto abarca la gran serie de ediciones de fuentes medievales y de la primera época moderna de Italia, Alemania y las entonces tierras alemanas de Austria, Bohemia, Chequia, y el entonces territorio del Reino de Polonia, Rusia y los países escandinavos. Este material incluye numerosas ediciones individuales de crónicas y ediciones tempranas de obras históricas que a menudo contienen fuentes que posteriormente se han perdido, etc. Esto ha hecho posible escribir una historia de la peste negra en estos países, basada principalmente en fuentes, organizada y analizada según las estructuras económicas, religiosas y políticas contemporáneas, y de acuerdo con el conocimiento médico y epidemiológico moderno sobre la peste. La primera edición de este libro contenía relatos basados en fuentes sobre la peste negra en los 3 países escandinavos, y parcialmente basados en fuentes para otros países. Esta edición también contiene los primeros relatos completamente basados en fuentes sobre la peste negra en Rusia, Polonia, Alemania e Italia. Nota sobre la cronología histórica. La peste negra se extendió por regiones que no pertenecían a la civilización occidental y que, en aquel momento, estaban dominadas por estados, religión y cultura musulmanes, o por el Imperio bizantino y la religión ortodoxa. En este último caso, las crónicas rusas y los cronistas e historiadores bizantinos contemporáneos citados en este libro para escribir la historia de la peste negra utilizan la cronología ortodoxa. Las culturas árabe/musulmana y bizantina/ortodoxa se consideran civilizaciones autónomas con su propia historiografía, cronología histórica y periodización. Por razones prácticas, dado que los historiadores de los países musulmanes que utilizan la cronología musulmana constituyen un elemento minoritario en la escritura internacional de la historia, y los historiadores de los países ortodoxos utilizan la cronología occidental, se ha decidido utilizar sistemáticamente la cronología occidental, incluyendo el término medieval, que se refiere a un periodo específico de la civilización occidental o europea, a lo largo de este libro. Esta cronología se adapta a una práctica no religiosa mediante el uso de los términos era común, y aek, antes de la era común, que se basan en el mismo punto cronológico. Dado que, Jesucristo, aparentemente nació entre 4 y 7 años antes de la era común, esta situación incómoda refuerza la relevancia de una transición hacia una cronología histórica internacional más general. El término medieval se refiere a la primera fase de la nueva civilización europea tras la caída del Imperio Romano de Occidente y el surgimiento de la sociedad moderna temprana, el periodo comprendido entre c. 500 d. c. y las décadas cercanas al año 1500. Este periodo histórico se subdivide. La perspectiva histórica de este libro abarca la Alta Edad Media, 1350 d. c. y la Baja Edad Media, 1350 c. 1500 d. c. El inicio de la Baja Edad Media se sitúa en 1350,
lo que refleja la idea de que la peste negra y las consiguientes epidemias de peste moldearon la última fase de la Edad Media de forma decisiva, lo que indica la importancia del tema de este libro. En la quinta parte, a continuación, se presenta un análisis más profundo de esta perspectiva. Obras de referencia médica moderna sobre la peste. Existen varias obras de referencia médica modernas destacadas sobre la peste que también son indispensables para la investigación histórica de la enfermedad. Fueron escritas por autores que dedicaron su vida profesional a combatirla durante la tercera pandemia de peste que, a partir de 1894, se extendió por China y el extranjero desde Hong Kong con modernos barcos de vapor a India, Indonesia, Madagascar, Egipto, África y América, especialmente a Estados Unidos. Esto supuso una conmoción que propició la creación de varios equipos e instituciones de investigación sobre la peste. Estos produjeron un amplio corpus de investigación primaria sobre la peste que constituyó la base de las obras de referencia sobre la peste, donde se sintetizó dicha investigación. Se trata de las obras de Hirst, The Conquest of Plague, 1953, y Pollitzer, Plague, 1954, y quizás especialmente la obra de referencia china de 1936, coescrita por Guelte, Chun, Pollitzer y C.Y. Gu, Plague. A Manual for Medical and Public Health Workers, Plaga. Manual para trabajadores médicos y de salud pública. Cabe mencionar también la obra de referencia de con acento agudo. Brigot, una síntesis sucinta de importantes investigaciones francesas sobre la peste en Madagascar durante el periodo comprendido entre 1921 y 1960, y, por último, la sucinta presentación de Butler de 1983 sobre la peste moderna, que también incluye las observaciones y estudios realizados por médicos del ejército estadounidense en el contexto de las grandes epidemias de peste de la Guerra de Vietnam. Las investigaciones posteriores sobre la peste se han realizado principalmente en laboratorios como estudios experimentales y se centran principalmente en los reservorios de la peste y sus roedores. Esta investigación ha ampliado y confirmado investigaciones previas, presentadas en las obras canónicas, confirmando también que la peste epidémica se transmite por las llamadas pulgas bloqueadas, a efectos prácticos, pulgas de la rata negra, véase más adelante. En los últimos años, B.J. Innebust, jefe de la sección de peste de los laboratorios de las Montañas Rocosas, ha publicado numerosos artículos valiosos sobre la peste, tanto individualmente como con varios equipos de colegas, especialmente relacionados con la transmisión de la peste por pulgas de roedores. En este campo de estudio, confirman y desarrollan los hallazgos del IPRC. Muchos de ellos se incluyen en la bibliografía. Una síntesis actualizada de la investigación sobre la peste se presenta en mi libro de 2010, ¿Qué enfermedad fue la peste? Sobre la controversia sobre la identidad microbiológica de las epidemias de peste del pasado, pp. 732-73, y una versión abreviada en mi libro de 2016, La peste negra y epidemias de peste posteriores en los países escandinavos, perspectivas y controversias, pp. 1434. En una época de mucha incertidumbre científica y proliferación de supuestas teorías alternativas poco fundamentadas sobre la peste histórica, se anima a los lectores a ser escépticos ante las obras sobre la peste o su historia que no tengan una base sólida en estas obras canónicas o en la investigación primaria sobre la peste que citan y sintetizan. La mayoría de los autores de las obras canónicas, excepto Brigot y Butler, tenían un gran interés en la historia de la enfermedad que estudiaban. Esto se demuestra en que estas obras contienen al menos un capítulo o partes donde la peste moderna que estudiaron en tiempo real se comparó con estudios históricos, especialmente sobre la peste negra.
De esta manera metodológica adecuada, determinaron por similitud o disimilitud si la peste que estudiaron era la misma enfermedad o una enfermedad diferente de la peste histórica. El enfoque metodológico fue el análisis diacrónico comparativo, como lo harían los historiadores. Todos concluyeron que la peste moderna que estudiaron y la peste histórica eran, a todos los efectos prácticos, la misma enfermedad, presentando las mismas características clínicas y epidemiológicas. La epidemiología de la peste negra, revelada mediante una síntesis completa de fuentes y estudios históricos, debe compararse consistentemente con la epidemiología de la peste bubónica y la peste neumónica primaria, tal como se presenta en los estudios primarios y las obras canónicas sobre la peste. Esto determinará la identidad de la enfermedad, según la experiencia del historiador. Recientemente, el auge de la paleobiología, una nueva disciplina científica, ha brindado una oportunidad independiente para determinar la identidad microbiológica del contagio obtenido en presuntas tumbas de peste y para descubrir la historia evolutiva de la peste histórica, pero no sus aspectos clínicos ni epidemiológicos. Paleobiología, una nueva disciplina científica para la investigación histórica, de pestes. La paleobiología es una nueva rama de la ciencia microbiológica que se centra en el estudio de la información microbiológica presente en material biológico recuperado de restos de organismos vivos del pasado. En los estudios paleobiológicos sobre pestes, se examina material obtenido de restos óseos en posibles tumbas afectadas por la peste en busca de restos de ADN antiguo o del antígeno Phi específico de la cápsula proteica de la bacteria E. pestis, o de otros posibles patógenos. La diferencia crucial entre estas dos fuentes de información microbiológica radica en que el ADN contiene las instrucciones genéticas utilizadas en el desarrollo y funcionamiento de los organismos vivos. Los antígenos estimulan respuestas inmunitarias que dejan rastros específicos detectables y, además, son más resistentes a la degradación que el ADN. Esto es más fácil de identificar con equipos técnicos, ensayos de dísico para la detección de anticuerpos. Por primera vez, esto ha permitido a los investigadores descubrir la presencia, la identidad y los probables efectos letales de enfermedades infecciosas históricas que no produjeron marcas macroscópicas identificables en el material óseo. Para 2014, se habían publicado 20 artículos paleobiológicos sobre el estudio de material biológico de fosas comunes de la peste. Estos 20 artículos presentan los resultados de 45 estudios biomoleculares de material óseo obtenido en supuestas fosas comunes de la peste en 40 localidades diferentes, así como de cientos de especímenes de restos óseos individuales. 4 de ellos se relacionaban con la primera pandemia de peste, 541-767 d. C. Y 36 con la segunda pandemia de peste, 1346-1690. En todos los casos, se recuperó evidencia genética de E. pestis, pero no de ninguna otra enfermedad grave. Este material incluye 12 estudios de material biológico obtenido en fosas comunes de la peste que, con certeza o probabilidad, se relacionan con la peste negra en los años 1348-1650. Las muestras han arrojado consistentemente identificaciones positivas de E. pestis de la peste negra en localidades tan distantes como Londres y Montpellier. El mal uso de modelos epidemiológicos matemáticos en la investigación histórica de la peste. En 2001, Scott y Duncan publicaron un tratado sobre la peste negra y las epidemias posteriores de la segunda pandemia, donde introdujeron el uso de un modelo epidemiológico matemático, denominado modelo matemático Red-Frost-Shear, para identificar la enfermedad. Afirmaron que el modelo había demostrado que la peste negra y las epidemias de peste posteriores no eran peste bubónica causada por la bacteria Yersinia pestis, transmitida y propagada por pulgas de rata,
sino una enfermedad completamente distinta, una enfermedad de Filoviridae, una variante del ébola o la enfermedad de Marburgo. Unos años más tarde, otros investigadores utilizaron el mismo modelo con el mismo efecto. Estudios paleobiológicos y un exhaustivo estudio histórico demostraron que esto era completamente falso. Esto puso fin a los intentos de probar que la peste negra y las posteriores epidemias de peste no eran peste bubónica. Sin embargo, esto introdujo una nueva fase en la que varios académicos utilizaron modelos matemáticos epidémicos para probar que la peste negra fue causada por hipestis, pero transmitida por pulgas y piojos humanos. Esto demostró una vez más que los modelos matemáticos, epidemiológicos, pueden utilizarse para probar cualquier idea preconcebida, dependiendo de la selección de los datos de entrada. El hecho, ya establecido desde hace tiempo, de que solo una minoría de los casos de peste humana desarrollan bacteriemia, es decir, bacterias en el torrente sanguíneo, y no infectan a ningún insecto que se alimente, y que casi todos los humanos que desarrollan bacteriemia tienen niveles tan bajos que un porcentaje muy superior al porcentaje de pulgas que se alimentan no contienen bacterias de la peste en el momento de la siguiente alimentación, se ha pasado por alto sistemáticamente. Los datos básicos se presentarán más adelante en el capítulo 3 y mostrarán por qué las ratas son fuentes superiores de infección de las pulgas y sus pulgas son vectores superiores de la plaga. Cabe destacar que estos modelos Siriseir, incluyendo sus extensiones, no pueden utilizarse para el análisis de enfermedades bacterianas, enfermedades transmitidas por insectos ni enfermedades con reservorio animal, como la peste, por mencionar solo algunas condiciones centrales que indican que estos modelos podrían funcionar mal en estudios sobre peste. Es importante considerar que los modelos son intrínsecamente análogos, basados en una similitud percibida, y como todos los análogos no pueden utilizarse para demostrar nada, solo para desarrollar hipótesis de trabajo que deben contrastarse empíricamente. Los modelos, conceptos y definiciones tienen en común que son herramientas intelectuales para el análisis y no pueden utilizarse para demostrar nada, sino que pueden discutirse en términos de su fecundidad o utilidad. El uso indebido de modelos epidemiológicos matemáticos en la investigación histórica de la peste se analiza exhaustiva y decisivamente en el artículo Epidemiología de la peste, problemas con el uso de modelos epidemiológicos matemáticos en la investigación de la peste y la cuestión de la transmisión por pulgas y piojos humanos. Teorías alternativas sobre la peste negra y la peste histórica, y el problema de la ciencia falsa. La peste negra, al igual que Shakespeare, es un tema de gran repercusión que atrae a académicos ambiciosos con nuevas teorías revolucionarias y la atención de la prensa. A pesar del enorme corpus de investigación primaria sobre la peste, y a pesar de que se sintetiza en varias obras de referencia de calidad sobre la peste, en las últimas décadas se han debatido 13 teorías diferentes sobre la microbiología o la epidemiología de la peste negra y la peste histórica en general. Esto sería imposible dentro del ámbito de la investigación académica convencional. Se trata de un desarrollo que se relaciona con los recientes problemas con los estándares académicos señalados por la prestigiosa y vigilante revista The Economist hace unos años, y que también encuentran diversas expresiones en la investigación histórica de la peste. Las 13 teorías alternativas son fundamentalmente incompatibles. Solo por esta razón, al menos 12 de ellas deben ser manifiestamente erróneas y principalmente arbitrarias, o, en el lenguaje académico más popular, a menudo denominadas ciencia falsa o engañosa. The Economist también utiliza el término fraude como una fuente igualmente probable de resultados erróneos como incompetencia. Todas las teorías alternativas sobre la peste histórica han sido analizadas exhaustivamente, dejando claro que estas características son adecuadas para todas ellas, sin excepción. The Economist señaló la revista en línea PLOS ONE como particularmente problemática,
y esto también ocurre con la investigación histórica sobre la peste. También se podrían mencionar otras revistas, algunas de las cuales se mencionarán a continuación. Recientemente, se ha publicado una 14ª teoría alternativa, que se presenta y analiza de forma breve pero adecuada en el siguiente subcapítulo para completar este análisis. Independientemente, la investigación paleobiológica ha demostrado que todas las teorías microbiológicas alternativas son insostenibles, incluyendo las que argumentan que la peste histórica fue anthrax, una enfermedad causada por filovirus, por ejemplo, el virus del ébola, o una enfermedad viral transmitida por gotitas, similar a la gripe. Se ha corroborado decisivamente que el contagio de la peste histórica fue la bacteria Yersinia pestis y que la cepa introducida por la peste negra se arraigó en colonias de ratas en casi toda Europa y fue la fuente de todas las epidemias de peste de la segunda pandemia, 1346-1690, según parece. Finalmente, también se extendió a la provincia china de Yunnan y fue el contagio de la tercera pandemia, 1894-1940. Véase también el capítulo Mapeo de la peste negra. La 14ª teoría alternativa sobre la epidemiología de la peste negra y la segunda pandemia, la supuesta propagación de la peste en las rutas imaginarias del comercio de pieles. Poco antes de terminar el manuscrito de este libro, se presentó una especie de 14ª teoría alternativa sobre la peste negra y la segunda peste pandémica. Merece un breve comentario para actualizar y completar el análisis de las teorías alternativas. En realidad, se trata de una variante de la 12ª teoría, que sostiene que la peste negra y el contagio de las posteriores epidemias de peste se transportaron en caravanas a lo largo de más de 4.000 kilómetros por las llamadas rutas de la seda, desde Asia Oriental, Central, hasta Jaffa, en Crimea, desde donde se embarcaron hacia Europa. Esta teoría ha sido ampliamente debatida y se ha demostrado, al igual que las demás teorías alternativas, que es inválida por numerosos argumentos fácticos y metodológicos independientes. Entre otras cosas, se demostró que la peste negra y las posteriores epidemias de peste no pudieron, como se afirmaba, haber sido transportadas en caravanas por las rutas de la seda hasta la fábrica italiana de Jaffa, en Crimea. El Kanato de la Horda de Oro se había convertido al Islam y, varios años antes de la peste negra, había prohibido el comercio con los cristianos y cerrado las llamadas rutas de la seda, rutas de camellos, para el comercio con ellos. Esta fue una prohibición que los comerciantes de caravanas vulnerables, con sus preciados bienes y su deseo de vivir más tiempo, no desafiaron. Fue el fin de las rutas de la seda como vínculo comercial entre China y Europa. Este argumento es válido para su invalidación, independientemente de que no exista ninguna indicación de que la peste haya sido transportada a distancias considerables por las rutas de la seda. En esta 14ª teoría, el equipo de autores, reconociendo tácitamente que las rutas de la seda estaban cerradas en la época de la peste negra y la segunda pandemia, intenta defender la idea básica de la 12ª teoría argumentando que el contagio de la peste negra y las posteriores epidemias de la segunda pandemia en Europa se transmitieron a través de una red más meridional de supuestas rutas de la piel. Según el mapa presentado. Fig. 4. Estas rutas parecen casi idénticas a las llamadas rutas de las especias, que discurrían a través del Ilkhanato, Persia, y también por rutas marítimas asociadas. Sin embargo, el Ilkhanato se había convertido al Islam, y estas rutas estaban cerradas al comercio con los cristianos. Este dato decisivo no se menciona. Como era de esperar, los autores no pueden indicar ni sugerir que alguna epidemia de peste se haya propagado por estas rutas y, por lo tanto, tampoco que el contagio de alguna epidemia de peste en Europa entre 1346 y 1690 se originara en Asia Oriental, Central, y se propagara por estas rutas.
Esto pone en perspectiva la naturaleza completamente arbitraria de la idea básica de las teorías alternativas número 12 y 14, que el contagio de la peste negra y las posteriores epidemias de la segunda pandemia se importaron a Europa en rápida sucesión desde Asia Oriental, Central, por caravanas y barcos. De forma misteriosa, al no existir otra designación adecuada o más académica, los autores sitúan a Nóvgorod como el centro del comercio de pieles en la época de la peste negra sin intentar presentar pruebas que corroboren la vinculación de la ciudad con las supuestas rutas de las pieles, también conocidas como rutas de las especias. Según su mapa, las rutas de las pieles terminan en Oriente Medio, en la costa sureste del Mediterráneo, sorprendentemente en Beirut, como podría parecer, y no en la ciudad de Acre, mucho más importante en aquel entonces, y supuestamente también continuaban por tierra hasta Alejandría, en Egipto. Esta idea también es una nueva perspectiva, o mejor dicho, carece de respaldo empírico. Además, esta perspectiva resulta sorprendente, ya que el transporte marítimo sería mucho más rápido y económico, como confirma el precursor cercano de su mapa. Los autores atribuyen a Nóvgorod un supuesto papel importante en la exportación de pieles a Lübeck y Hamburgo. Esta afirmación va acompañada de una afirmación arbitraria, en el sentido fundamental de que no está respaldada por pruebas, de que las pieles podrían ocultar pulgas y piojos humanos que transmiten el contagio de la peste, lo que revela el segundo objetivo epidemiológico central de la 14ª teoría, al igual que de la 12ª. Para respaldar esta afirmación, se remiten al artículo de Martin sobre el comercio de pieles bajo los mongoles de la Horda de Oro en los siglos XIII y XIV, que en la práctica abarca el periodo comprendido entre las décadas de 1240 y 1340. Dado que este artículo se centra en principios de la década de 1340, antes de la peste negra y en la época en que se prohibió el comercio con los cristianos, no sirve ni puede servir de apoyo a su teoría, y constituye una referencia falsa. No se remiten a la obra de referencia de Koroskevich sobre el comercio de Nóvgorod a finales de la Edad Media. Esta obra no contiene la palabra rusa para piel, huec, sino las palabras para pieles, koza-bkuri, para la producción de cuero, y en ese caso, no antes de 1435 y solo en pequeñas cantidades, sin mencionar Lübeck ni Hamburgo. Dada la baja prevalencia y los bajos niveles de bacterias de la peste en la sangre de los casos de peste humana, que se detallarán más adelante, es técnicamente imposible que las pulgas o los piojos humanos hayan desempeñado un papel epidémico. Estos datos empíricos se conocen desde hace mucho tiempo. La recurrencia es la esencia de las pandemias de peste. La afirmación de que el contagio de cada recurrencia de la segunda pandemia se originó en Asia Oriental, Central, y se transportó en caravanas y barcos a Europa es nueva. En mi libro sobre la historia de la peste en Noruega, se identificaron o indicaron unas 30 oleadas de peste en estos 300 años. Viraben ha demostrado que, en promedio, 28 epidemias de peste estallaron en Europa cada año durante el periodo de la peste de 1356 a 1649, es decir, en el periodo posterior a la peste negra y hasta que las restricciones de cuarentena y otras medidas antiepidémicas comenzaron a surtir efecto e afectaron el curso de la pandemia. Cabe destacar que las epidemias estallaron aproximadamente al mismo tiempo en localidades muy distantes. Esto demuestra que la cepa bacteriana de la peste negra se arraigó en colonias de ratas en casi toda Europa, estableció reservorios locales de peste donde circuló y dio lugar regularmente a epidemias de peste contemporáneas independientes en localidades distantes de toda Europa. Esta evidencia ya no es unánime. La investigación paleobiológica ha demostrado que la peste negra y las epidemias de peste posteriores compartían la misma estructura genética básica. En un artículo reciente, un equipo de destacados paleobiólogos es claro al respecto.
Resumiendo sus hallazgos en el resumen, afirman: nuestros datos respaldan una entrada inicial de la bacteria, de la peste, desde Europa del Este, la región del Bajo Volga, y la ausencia de diversidad genética durante la peste negra, así como una baja diversidad durante los brotes locales posteriores. Al igual que otros paleobiólogos, solo han identificado una importación de peste a Europa durante la segunda pandemia, 1346-1690, concretamente la peste negra. También comentan las afirmaciones de los autores de las teorías duodécima y decimocuarta sobre la importación recurrente de peste desde Asia Oriental, Central, durante la segunda pandemia, y afirman concisamente que la evidencia genética actualmente favorece la persistencia local en Europa. Añaden: este linaje, de contagio de peste, desciende de las cepas asociadas con el BD. Y, por lo tanto, probablemente representa el legado y la persistencia de las plagas en o alrededor de Europa después de 1353. También afirman, basándose en argumentos genéticos, que esta cepa de Hipestis claramente parece haberse propagado hacia el este hasta China y se convirtió en la precursora de la tercera pandemia de peste que se propagó por todo el mundo desde China a partir de 1894. En la primera edición de este libro, se presentó evidencia histórica de que la peste negra y las posteriores epidemias de peste de la segunda pandemia se propagaron desde el bajo delta del Volga hacia el oeste, hasta Asia Menor y Europa, y en dirección opuesta, hacia el este, atravesando el continente euroasiático hasta China. La evidencia histórica también indicó firmemente que fue esta última ola de peste la que estableció un reservorio de la peste en la provincia china de Yunnan, al parecer en algún momento del siglo XVII, pero con una presencia manifiesta desde finales del siglo XVIII. Este reservorio fue la base de la tercera pandemia de peste, que se propagó desde China a partir de 1894. En la presente edición, se profundiza en el tema de la propagación de la peste de la segunda pandemia desde la región del Bajo Volga, especialmente a partir de estudios paleobiológicos posteriores. Historiadores y paleobiólogos coinciden. La peste negra se originó en el bajo delta del Volga, desde donde se propagó hacia el oeste, hacia Asia Menor, Turquía, y Europa, y hacia el este, atravesando el continente euroasiático hasta China. Al igual que todas las demás teorías alternativas sobre la naturaleza microbiana y la dinámica epidemiológica de la peste, la decimocuarta teoría es totalmente insostenible e inválida. Mapeo de la peste negra. La meticulosa recopilación de toda la información empírica sobre la localización de la peste negra en el espacio y el tiempo proporciona la mejor base posible para trazar un mapa de su propagación espaciotemporal, como se presenta en el mapa 1. El diseño del mapa en esta segunda edición se vio poco afectado por el gran acceso a fuentes contemporáneas de muchos países, disponible en Internet desde la primera edición, véase más adelante, a la vez que aumentó la aportación de la localización independiente y el seguimiento de la propagación de la peste negra, que se suma a la valiosa información de los estudios locales. El primer dibujo de este mapa fue tan preciso como permitían las fuentes y los estudios locales de la época, y ha demostrado ser bastante preciso. Ha sido cuestionado con respecto a Europa Central, los entonces reinos de Bohemia, Chequia, y Polonia por después de Cristo. Mengel, ¿una plaga en Bohemia? Mapping de Black Death, Past and Present, número 211, 2011, 334. Su artículo se analiza a fondo más adelante, en los capítulos 28 y 29 sobre la historia de la peste negra en ambos reinos. Se demuestra que la impugnación de Mengel se basa en la omisión de una parte crucial de una fuente central y en la negligencia o interpretación errónea de muchas otras fuentes importantes.
se basa en flagrantes infracciones de los principios de la metodología histórica, y puede ser apropiadamente designada con la palabra más negativa en el vocabulario de la metodología de la ciencia histórica. Dado que debo asumir que un artículo con defectos tan extraordinarios difícilmente puede publicarse sin el conocimiento de los editores y posibles revisores, por inconcebible que parezca en principio, no tenía sentido presentar una refutación, que, por lo tanto, tuvo que esperar a la publicación de esta nueva edición revisada. Mientras tanto, algunos académicos han utilizado la información engañosa. Perspectivas. En los más de 20 años transcurridos desde que se inició la redacción de la primera edición de este libro sobre la peste negra, el estudio de la peste negra y, en general, de las epidemias de peste históricas ha experimentado un periodo muy agitado. Es importante destacar los importantes avances, especialmente en paleobiología, y la fácil disponibilidad de fuentes y estudios históricos en Internet. Asimismo, han surgido numerosas contribuciones históricas sustanciales que han enriquecido esta nueva edición revisada. La arbitrariedad fundamental de todas las teorías alternativas sobre la naturaleza microbiológica o la epidemiología de la peste histórica ha sido ampliamente expuesta, y se encuentran en rápida retirada. Cuando los paleobiólogos reconozcan su ignorancia sobre el estudio de la sociedad histórica, tanto como los historiadores sobre el estudio del material paleobiológico, se sentarán las bases para una nueva y fructífera cooperación interdisciplinaria con un gran potencial. Página 27.